adelante. Lula, bienvenida. Si quieres prender tu cámara. Aquí estás. Pues bienvenidos, me da muchísimo gusto tenerlos aquí y en este foro, y que podamos compartir este espacio con ustedes que están en la parte sur del planeta, nosotros que estamos más al norte, y con muchas personas seguramente que después verán la grabación que estamos teniendo en este momento. Bienvenidos a Coaches por México. Coaches por México es una organización que busca, es una comunidad de aprendizaje con causa, donde desde hace más de 20 meses hemos estado trabajando. Esto surgió como una idea para ayudar al sector salud al inicio de la pandemia. Y con el paso de los meses, pues hemos estado viendo otras necesidades también que se han dado en el mundo en general. Entonces, no solo estamos trabajando con el sector salud, que seguimos ayudándolo en muchos sentidos, sino también en este momento estamos trabajando ya con personas. Llevamos más de 20 meses dando pláticas constantes para poder dar información útil y que les sirva a las empresas, a las personas y a la sociedad en general. Esta semana, como lo comentábamos un poco antes de entrar a esta sesión, les decía, hemos estado hablando de todo lo que son los conceptos generacionales para poder crear nuevas conversaciones. Y estas nuevas conversaciones tienen que ver con qué va a pasar hacia el futuro, qué estamos viendo que después de este momento que nos dejaron como en paz, en tranquilidad, se paró todo, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Y ahora qué podemos esperar? ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Y pues para eso tenemos a una experta en este tema, que me honro y me da muchísimo gusto que esté con nosotros, que esté participando en este evento. Lula, bienvenida. Lula Camacho está aquí con nosotros. Ella es de Argentina. Y la trayectoria de Lula es extensa y muy agradable, y por lo tanto no quisiera dejar afuera nada de esto. Entonces voy a leerles un poco de lo que ha sido su trayectoria. Lula tiene una formación en diseño, facilitaciones lúdicas, pensamiento sistémico y consultoría en sustentabilidad. Acompaña a personas y organizaciones a ver, crear y gestionar futuros de manera generativa y sustentable, ampliando habilidades individuales con foco en la organización, garantizando un mejor funcionamiento sistémico. Es diseñadora 360, facilitadora y coach ontológico y vocacional. Le interesan las perspectivas de futuros, el futuro de trabajo basado en la integridad y el autoliderazgo, así como promover la creatividad y la comunicación y organizaciones colaborativas, el crecimiento sustentable, social, ambiental, económico y del ser individual. Las nuevas metodologías de educación y aprendizaje, la autogestión de la salud y el bienestar de manera natural. Su propósito es crear espacios, creatividad y reflexión para el bien común. Participa de comunidades educativas como auxiliar docente y mentor, realiza sesiones individuales 1 a 1 de coaching y colabora como facilitador en distintas organizaciones, ONGs, como ICP, SCP, Empujar, Conectarte. Bienvenida, Lula, para Coaches por México. Es un gusto tenerte nuevamente aquí, en este espacio, y estamos todos dispuestos y listos a escucharte, con muchísimas ganas de escuchar lo que nos tienes que decir. Adelante, Lula, este es tu espacio. Bueno, gracias, Juli, por la presentación. Bienvenidos a todos. Ya entramos en horario, así que la idea es meternos de lleno en el tema. Me encantó esta iniciativa de Coaches por México, en esta oportunidad de incluir a la conversación la diversidad generacional, ¿no? Ya estamos hablando de que convivimos con 5 o 6 más generaciones, cada generación con su impronta cultural muy marcada y muy individual, y
esto está desde el pensamiento simple, complejo y toda esa dinámica, atraviesa temáticas nuevas, ¿no? Y algunas de las temáticas que más me interesan es la diversidad generacional. No sé si conocen lo que es el diseño de futuro o el pensamiento de futuro algunos, porque si lo han escuchado, ¿no? El future thinking o el design thinking que se está implementando en organizaciones, y por qué empezó a estar tan en boga en los últimos 5 años. ¿Alguien ha escuchado hablar de estas disciplinas? Sí, claro, sí. ¿Sí? Ok. Julie, una pregunta de chequeo. Dime. ¿Todos los participantes pueden desactivar libremente el micrófono? Sí, sin ningún ¿O tienen problema. que pedirte a ti? Ok. Sin ningún Bueno, problema. Acuérdate que también tenemos personas que están participando a través de Facebook. ¿Mm? perfecto. Ok. Entonces, el diseño de futuro o el pensamiento de futuro es un poco complejo en sí mismo, porque desde algún lugar hemos estado tantos años retomando el valor del momento presente, disciplinas como el yoga, el mindfulness, se han propagado y se siguen propagando tanto, y resulta que ahora pareciera que es valioso volver al pensamiento de futuro. Esto quiere decir que por estar gestionando el futuro vamos a perder presencia en el momento presente. La idea es que no. El futuro se entiende como cuáles son los emergentes y las señales que se establecen ahora y que pueden estar cambiando la sociedad con la que interactúo o el mercado al que me estoy dirigiendo, ¿no? Ya sea como profesional o como productos. Entonces, quisiera empezar a compartirles una presentación. Denme un minutito. ¿Alguien puede avisarme si se ve bien? Se ve perfecto, ya está. Adelante. Perfecto. Entonces, antes de introducirnos a la conversación sobre las generaciones, quisiera entrar en el concepto de pensamiento de futuro y diseño de futuro, y tiene que ver básicamente con poder generar futuros probables, posibles y preferidos. Esta disciplina es una disciplina que tiene herramientas propias. No es considerada una ciencia todavía porque no cuenta con datos. Se está compartiendo, ¿no? Porque me veo en la pantalla. Perfecto. Sí, sí, no, se ve perfecto, ¿eh? No, no hay problema. Te ves bien. Buenísimo. Tiene herramientas y metodologías propias. Es interdisciplinaria. Esto quiere decir que no solo hay profesionales de distintas áreas que interactúan juntos para poder construir futuros y perspectivas de futuro, sino que también apela a la diversidad geográfica y también generacional. Es estratégico, es decir, que usa la planificación estratégica para poder desarrollarse, y uno de los elementos también es la creatividad por la complejidad que implica todas estas variables juntas. El pensamiento de futuro justamente surge como una alternativa para poder hacer frente a las tendencias drivers y dinámicas del cambio de los entornos VICA. Cuando hablamos de volatilidad, también hablamos de la velocidad a la que se están dando los cambios, la incertidumbre que generan esta velocidad y la volatilidad, la complejidad sistémica que están atravesando las sociedades y las culturas, y la ambigüedad en algunas de las cuestiones que requieren ser resueltas. Creo que la pandemia ha sido un ejemplo muy concreto de todas estas variables, y ya las vamos a ir desmenuzando más específicamente. El pensamiento del futuro consiste en dos escuelas, una que es la determinista y otra que es la voluntarista. Una está más basada en datos duros y que buscan generalmente una sola alternativa. Entonces diríamos que si en un contexto estamos frente a A, seguramente el resultado va a ser B.
Algo determinista, un ejemplo determinista clave podría ser si tengo determinada información de ADN o determinada malformación desde algún lugar genético, seguramente creo que no hay variables que puedan dar otro foco y otro destino a esto. Cuando hablamos de la escuela voluntarista, entendemos que la voluntad y la capacidad de gestión y resolución pueden generar cambios en este destino, generando los futuribles, que son varios futuros posibles para la misma cuestión. Básicamente está basado en la libertad y en el uso de los datos para poder generar más de una respuesta, y esas respuestas o esos múltiples caminos son los que desde el lenguaje del futurismo se llaman futuribles o futuros posibles. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Esta frase también se le atribuye a Peter Drucker o a Abraham Lincoln, y resalta la vital importancia de asumir responsabilidad. Esto sería, ¿qué trae el futuro? ¿Cómo me informo acerca de qué trae el futuro y solamente estoy desde un lugar más informativo? ¿O qué queremos que sea del futuro? El pensamiento de futuro o el diseño de futuro tiene como primera herramienta este circuito que quería compartirles, que es el foresight, que es poder ver, evaluar y entender, sin juzgar, algunas señales o emergentes que está teniendo el futuro. Esto sería evaluar, ver y informarme sin tener una mirada de juicio sobre eso. ¿Sí? Ocurre algo con la diversidad, simplemente está ocurriendo y no lo juzgo. Está ocurriendo algo con el medio ambiente, simplemente está ocurriendo y no lo juzgo. En segundo momento está el insight, que es desde algún lugar cómo puedo visionar y cómo este contexto me interpela. ¿Qué me invita a pensar? Esta realidad que desde algún momento, desde algún lugar la estoy mirando como información, ¿qué momento genera en mí? Y eso tiene que ver con mi presente o tiene que ver con mi futuro. Si lo miro desde el presente, puedo incorporarlo, tal vez hoy no tanto, pero tal vez sí más adelante. Puede estar implicado a mi negocio o puede no estarlo. Acá, si bien manejo mucho la cuestión de qué emoción esto me genera, cuáles son las oportunidades y amenazas que esto establece para mí. Y segundo, ¿cómo es el paso a la acción de esto? ¿Qué acciones tengo disponibles para arrancar hoy? Y que esto no desdibuje mi presente, pero que sí establezca el futuro deseado o preferible que estoy interesada en lograr. Desde la mirada de la sustentabilidad y cómo ha avanzado la tecnología, hay muchos embajadores del cambio que son pequeños representantes de la sociedad. Cuando digo pequeños es que son individuos, no son ni organizaciones ni gobiernos, y están generando conversaciones muy poderosas para lograr el futuro que quieren. Y desde algún lugar eso también marca cómo va a ser mi futuro, ¿no? Si alguien muy pequeño está pudiendo generar un cambio en el sistema, también es un mensaje que es relevante para mí. Ahora quería que analicemos, que ya nos empecemos a meter en la conversación de diseño de futuro en relación a lo generacional, y les quería compartir una tendencia en un ejemplo muy concreto sobre esta temática, y que empecemos a ver cómo esto también se relaciona con nuestro negocio o con nuestra organización. El insight, el foresight, o el punto 1 que tenemos, es el transhumanismo y los superhumanos. Esto es una tendencia que en este momento se diría en la curva de comportamiento está en su máximo punto, y se trata de todo lo que está mejorando la performance humana, desde prótesis, desde chips intercutáneos que mejoran la regulación hormonal, la performance de la memoria, la tenacidad de la piel, prótesis que tienen mejor performance que el hueso humano que teníamos. Y cómo
tendencia, este driver, también integra que la perspectiva de edad hoy se extiende hasta los 100 años. ¿Y qué ocurre si esta información simplemente no la juzgamos? No decimos, no es interesante para el medio ambiente que haya gente más grande, no es interesante para el planeta, simplemente esto es algo que está ocurriendo. La gente tiene una perspectiva de vida de mayor calidad y más extensa. ¿Qué oportunidades o amenazas tiene esto en mi negocio? Que esto esté ocurriendo. Esto es un hecho y esto es un comportamiento que está teniendo el mercado y la sociedad. En relación a mi actividad o a mi hacer, qué oportunidades o qué amenazas esto me trae. Y en relación a esto, qué acciones me requiere como profesional. Hay dos casos que me parecen sumamente interesantes. Uno es de esta residencia en Canadá, donde combinaron casas de asilos de ancianos con orfanatos. Entonces, los abuelos que por alguna cuestión familiar o de salud están en hogares de cuidado y desde algún lugar pueden estar atravesando cuestiones como no estar aportando valor, o estar siendo abandonados por su familia, que tal vez no tiene tanto tiempo disponible para visitarlos y para generar cuestiones con ellos. Al encontrarse con los hogares de huérfanos, se genera que vuelven a estar conectados emocionalmente con alguien, y los huérfanos que no tienen abuelos, ocurre que tienen abuelos. Esta residencia también tiene planes de educación, tiene tareas educativas donde interactúan niños y abuelos, siempre supervisados por docentes, por supuesto, pero se rescata cómo ha cambiado la calidad de vida de estas personas mayores en cuanto a lo que es voluntad y ganas de vivir, cómo esto los ha conectado con el amor y con cuestiones que son complejas de tener datos duros. Me interesaba que tengamos datos concretos sobre esta mejora de performance, pero desde algún lugar sigue siendo complejo, ¿no? Pero los médicos aseguran que hubo un cambio muy notable en la salud y en la actitud en general, ¿no? O en la actitud en general y en la salud, que es un poco una cuestión circular. Y el otro proyecto es Adopta un Abuelo en Madrid, donde esto está más supervisado por millennials, ¿no? Son veinteañeros y treintañeros que conectan habilidades tecnológicas con los abuelos, y los abuelos comparten con ellos experiencias de vida, consejos y otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, puede haber un millennial o un centennial ayudándolo a gestionar su home banking, su mail, plataformas digitales, pero a su vez sus abuelos pueden darles un consejo estratégico en algo que están tratando de resolver. Estas plataformas, ambas dos, sabemos que desde la perspectiva de la sustentabilidad, ambas apelan a sumar puntos y a sumar puntos a lo que es la variable de sustentabilidad para poder certificar como empresas sustentables, y los beneficios colaterales y circulares que devienen de estas interacciones. Son fundaciones, por lo tanto, reciben aporte de las empresas, pero a su vez están empezando ya a autogestionarse y aportar valor desde otro lugar, ¿no? A recibir valor económico desde otras fuentes también. En un libro que está escrito por un millennial, las habilidades del futuro que más van a ser requeridas es la creatividad, el pensamiento crítico, justamente el pensamiento crítico de analizar la información, no solamente con Google, por ejemplo, o no solamente con la gente de mi edad o de mi perspectiva ideológica, sino pudiendo abrir conversaciones más complejas. La innovación no solo desde la tecnología, sino la innovación como la capacidad de resolver problemas, la empatía, la inteligencia emocional y social, y la resolución de problemas complejos.
Esto sería no solo ver el corto plazo, sino ver el largo plazo de los proyectos que estoy encarando. ¿Y cuáles son todas las dinámicas que podrían entrar en esta resolución? Y ahí es clave el pensamiento complejo, y es clave que aumentemos las interacciones. Acá tenemos 5 segmentos generacionales. Sabemos que están los más pequeños, ya los alfas, los pandemials, y también están los grandiosos, que están por encima de los 90 años. Y todas las variables interactivas que pueden estar entre ellos, sabemos que estas flechas se multiplican mínimo por 100, ¿no? Si tal vez el segmento al cual estoy ofreciendo valor, o estoy con el que estoy generando valor, es el que más se acerca a mi edad, porque considero que es el segmento que mejor puedo resolver, tal vez me quedo poder aportarle valor a otras generaciones. Y cómo las otras generaciones también están dispuestas a generar conversaciones con gente de otras edades. Otras edades y otras perspectivas de pensamiento también, ¿no? Cómo la multicausalidad y la divergencia nos dan más elementos para poder pensar creativamente. Para entrar en los principios y las herramientas para pensar futuro, quisiera que piensen ustedes en un futuro que quieran manifestar. Si puede ser puntualmente con otras generaciones, que es la charla que nos convoca hoy, que es la temática que nos convoca hoy, mejor, ¿no? Pensar qué futuro quiero que ocurra con mi proyecto, con mi organización, en función de otro rango social, de otro rango de edad, de otro rango generacional. ¿Qué cosas nuevas podrían ocurrir en este mundo? ¿Qué sería diferente en este mundo que quiero que ocurra? Individualmente, ¿qué es lo que me preocupa de esta generación que tal vez está lejos de la mía? ¿Qué puede ir mal y para quiénes? Colateralmente, si este futuro que estoy queriendo manifestar o que estoy queriendo crear, colateralmente afecta a otro segmento de edad o afecta a otro segmento social. ¿Y quiénes son los mayores beneficiarios? ¿Estoy beneficiando un segmento pequeño y demasiado específico? ¿Estoy beneficiando a nivel masivo? ¿Cómo creo que mi proyecto impacta con estas cuestiones? Entonces, las herramientas claves del diseño de futuro es primero tener un desafío que me desafíe, ¿sí? Tener un plan donde haya una visión, una energía y una cuestión que me interpele y me quiera tener implicado en eso. Establecer un horizonte de tiempo para eso. En el diseño de futuro hablamos que una tendencia debe alimentar unos 10 años o debe estar atravesando unos 10 años para establecerse con peso y a largo plazo, y que podamos establecer acciones sólidas para llegar a esos 10 años. Pero también puede ser un horizonte de tiempo más corto. En el pensamiento de futuro se habla de que 5 años es un mediano plazo, lo cual con la volatilidad que tiene todo hoy parece un montón, pero para una estrategia a largo plazo y una estrategia realmente poderosa, estos son más o menos los tiempos que se manejan. Y después, ¿cuáles son las señales del futuro que están relacionadas a ese futuro que quiero manifestar? Hay varias instituciones que establecen, que divulgan tendencias de futuro, señales de futuro de manera gratuita. Una de ellas es la más importante, que es el Instituto del Futuro en California, pero después hay un montón de otras agencias. Así que los interesados pueden conectarse conmigo si quieren estar recibiendo señales del futuro, pero es importante ir sabiendo qué señales están interactuando hoy sistémicamente para poder impactar en el futuro que quiero manifestar.
Y sin ponernos como demasiado teóricos, cuando pensamos en una brecha entre los 5 y los 10 años, están estos arquetipos de simulator. Entonces, cuando ustedes piensan en este futuro deseado o preferible, tienen que evaluar, según esta herramienta que nos facilita Jim, es qué cosas van a continuar, ¿sí? Por ejemplo, está sabido que las mujeres van a seguir teniendo familia a partir de los 38 años. Entonces, ¿cómo eso impacta tal vez en los laboratorios, los institutos de fertilidad y demás? Esto es un conductor que durante los próximos 10 años va a seguir siendo un hecho. ¿Qué cosas se están transformando? Es decir, ¿qué cosas desde algún lugar estaban establecidas de una manera y ahora están adquiriendo nuevas reglas de cambio? Por ejemplo, hubo un caso de un niño de 8 o 9 años que aprendió a conducir con YouTube, ¿no? Él agarró la llave de su papá, puso en marcha el auto, se fue hasta McDonald's y volvió de McDonald's. Entonces, educativamente, ¿qué está pasando que los niños aprenden tanto desde los videos? ¿Qué espacio están ganando las plataformas educativas a través de videos y la digitalización? Ahí hay una transformación en la educación que podría ser una señal de futuro. Después tenemos los nuevos equilibrios, que habla de lo esencialista, ¿sí? Hay una de las señales del futuro que tiene que ver con la valoración del tiempo. Las personas se están conectando con un valor del tiempo real mucho más diferente, y tal vez las discusiones que hay entre el trabajo híbrido y el trabajo presencial también hablan de esta señal. ¿Y cómo va a seguir esto en los próximos 10 años? Y después, colapso, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que bajo ningún punto de vista van a seguir siendo iguales? ¿Qué cosas ya quedaron totalmente obsoletas? Y tal vez, si volvemos a la temática de lo generacional, tal vez jubilarse empiece a ser algo obsoleto, como la jubilación donde me retiro y me quedo mirando tele y me reúno con mis pares en la plaza, y empieza a ser una nueva jubilación mucho más activa y productiva. Esto era lo que les quería mostrar, así que les dejo mis datos de contacto. Quería escucharlos, a ver si pudieron imaginar algún futuro preferible, si pudieron evaluar alguna señal que se conecte con sus próximos 5 o 10 años profesionalmente, y quisieran compartirnos con todos. Hay colegas que son escritores, que trabajan con la diversidad y la equidad y la inclusión. Hay un facilitador tecnológico, así que si quisieran compartirme o que hablemos un poco si surgieron dudas acerca de cómo siguen los próximos 5 o 10 años en lo que están haciendo. Hola Lula. Hola Marian. Bueno, me inspiró mucho esta charla, me gustó poder conectar con algo que vengo haciendo y me parece que lo pude aterrizar gracias a esta gráfica que presentabas, ¿no? Con los diferentes segmentos generacionales, en donde de golpe me encuentro y me ubico en el medio entre, yo digamos, en el segmento de los 40s, ¿no? Entre los de 20s y o las personas de 60s, ¿no? Por decir a grosso modo. Y me doy cuenta que hoy me moviliza mucho y me inspira mucho acotar esa brecha tecnológica, o de, vamos a decir, de personas que son nativas digitales y quizás tienen como ciertas facilidades en cuanto al uso de herramientas digitales y demás, y personas que no son nativas digitales y que también están haciendo todo un esfuerzo, ¿no? Para acercarse
a lo digital y poder también sacar ventaja de lo digital, como todas las demás personas, me observo en ese centro y me encanta estar contribuyendo de alguna manera, ¿no? O a través de tutoriales o a través también de mentorías y demás para acotar esas brechas generacionales. Así que bueno, lo conecté con eso y me encantó. Buenísimo, Maro, y sí, creo que conectar las brechas generacionales, me estoy recordando al principio de la pandemia donde los bancos tomaban chicos que tenían entre 18 y 22 años para asistir a las personas mayores en los bancos, ¿no? Y resulta que ahora ya no sé qué pasó con eso, pero yo juzgo que es muy poco probable que ya esté resuelta la brecha. Creo que habrán resuelto un embudo en un momento, pero seguramente la brecha digital en lo generacional sigue siendo bastante grande, y la brecha digital en general, ¿no? Por eso el tema nunca es simple y es complejo, ¿no? ¿A qué zonas llega la señal? ¿Qué está pasando con 5G? ¿Qué va a pasar con los facilitadores digitales como vos cuando llegue 5G y tengamos mucha mayor velocidad, mucha mayor cantidad de datos sumados a toda la complejidad que tenemos? Y me parece que los próximos 10 años el desafío sigue siendo todavía más grande para un rubro como el tuyo, un segmento como el tuyo. Yo creo que el análisis de la información, ¿no? La cantidad del análisis de información que estamos recibiendo en este momento, sobre todo esto para poder diseñar estos futuros, se vuelve algo muy complejo, ¿no? ¿Cómo vamos a discernir qué es lo que realmente nos sirve, qué es lo que realmente es cierto, qué es lo verdadero? Que creo que eso también complica este diseño de futuro. Es tanta la información que estamos recibiendo en este momento que cómo podemos, cuando eres una persona de a pie, por así decirlo, que no tienes a lo mejor muchos conocimientos tecnológicos en relación con esto, cómo poder definir o diferenciar qué es lo que realmente me sirve y es verdadero y qué es lo que no me sirve y tengo que desechar, ¿no? Creo que esa Sí, Juli, sería... eso es genial eso que traes, porque hay una señal del futuro que es la que se llama la cancelación. Cómo grupos pueden cancelar la veracidad de datos que puede estar estableciendo una organización o una corporación. Cómo puede haber a través de haters o todavía tecnologías mucho más sutiles, estrategias donde un pequeño grupo puede cancelar a otra persona, donde un pequeño grupo puede cancelar tu mensaje político. Y eso también afecta a todas las generaciones, ¿no? Claro. O sea, es dentro de lo que es el segmento de Maro, cómo atraviesa la ética, ¿no? Cuando veíamos los cuadrantes de Dator, nunca es una sola variable, ¿no? Algo puede estar colapsando, pero algo puede estar transformándose, y no ocurre una sola variable a la vez. Todas estas variables empiezan a funcionar juntas, y tenemos que ver qué es lo que le pasa a nuestro negocio con eso. Y sobre todo, que es lo que más me interesa dejar anclado, es que bajo ningún punto de vista las señales del futuro nos sacan del presente, sino que es una variable para poder disminuir el entorno volátil, incierto y cambiante que estamos atravesando. Y cómo vamos a pensar transgeneracionalmente todas estas variables, porque va a ser clave abrir comunicaciones con las otras generaciones. Las otras generaciones tienen información que no estamos pudiendo ver, tienen límites o tienen expansiones que no estamos pudiendo ver, y siempre el pensamiento o la interacción colectiva va a ser mucho más poderosa que la individual, y yo sola analizando variables rígidas con mi computadora. Entonces, ¿cómo quiero rescatar fundamentalmente esto? Porque es lo que nos convoca con Coaches por México, ¿no? Pero cómo la transgeneracional va a ser uno de los próximos valores, considero yo, de los 5 a 10 años que vienen. Ya hay empresas, quería citarlo como ejemplos, pero me parecía que hay empresas que están tomando adultos mayores
y que los estén tomando adjudica puntos sustentables para las certificaciones en sustentabilidad. Todavía los están tomando para tareas operativas simples, no los están tomando para tareas estratégicas, tareas de contención. No sé si han visto la película El pasante de Robert De Niro y Anne Hathaway, donde él empieza a ser alguien un poco operativo, pero resulta que en el proceso de trabajo con ella termina súper estratégico, termina siendo un mentor que genera un espacio de contención donde ella trabaja con un nivel de estrés altísimo. Entonces, ¿qué pasa con estas cuestiones? ¿No? Creo que esa película ya tiene como unos 12 años, una señal de lo que está ocurriendo ahora con las generaciones mayores, que sería la silenciosa o la grandiosa, que ya tienen más de 76, ¿no? De 76 en adelante. Entonces empezar a incluirlos a ellos, a abrir conversaciones con ellos y pedirles consejos, ¿no? Para nuestros negocios. Y además yo creo que también se vuelve una necesidad a nivel mundial, porque esta es una generación, bueno, igual, o sea, las generaciones que van a ir creciendo en cuanto a edad, van a ir cambiando la pirámide poblacional. Entonces, de alguna forma, va a llegar un momento en que los jóvenes sean menos en relación con la cantidad de adultos. Entonces, creo que también en ese sentido se vuelve una parte súper importante de empezar a considerar qué vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer cuando haya mayor cantidad de adultos que no tengan un trabajo real que hacer. Entonces hay que empezar a generar esto. Cuando tú hablabas ahorita de a qué nos lleva a pensar esta información que tú nos has dado, me lleva a pensar eso, ¿no? O sea, ¿qué nuevas conversaciones tendríamos que generar, ¿no? En esto para poder abrir espacios donde los adultos sean considerados adultos mayores, ¿no? Vamos a hablar personas ya de edad, que pueda ser considerada su experiencia o su conocimiento para la utilidad económica de los países de alguna manera, ¿no? O sea, son personas que representan un gasto, por así decirlo, para la población, y que podrían ser utilizadas y que no se están utilizando en este momento. Entonces, ¿cómo podemos convertir esto en algo útil para las economías de los países, ¿no? Y claro, esto va también a llevar un beneficio a las personas mismas, porque esta situación en donde están los adultos mayores sintiéndose a lo mejor poco tomados en cuenta, como lo hablabas de Canadá, ¿no? En esta parte de que no están siendo tomados en cuenta. En ese momento que los integras nuevamente a la sociedad, vuelven a ser personas productivas, felices, y entonces su entorno se modifica, ¿no? Sí, sí, y cómo también va a modificar el entorno de los que desde algún lugar, tal vez millennials y centennials, que sienten y perciben que están en el pope de las habilidades digitales, que están en el pope del rendimiento físico e intelectual, cómo eso también puede ponerlos en jaque, ¿no? Porque también hay señales donde hay chicos de 9 años que tienen perfectas capacidades para asesorar en la compra de una computadora o asesorar en la compra de cualquier herramienta tecnológica, y cómo tal vez los adultos mayores están sintiendo más afinidad por ellos que por las generaciones del medio. ¿Qué habilidades conversacionales nuevas tienen que surgir en todos los rangos de edades? Creo que se está planteando algo muy desafiante, ¿no? Cuando hablábamos con Marcos al principio del uso del lenguaje también, Claro. ¿qué lenguaje hablan hoy los que tienen 20 y los que tienen 90? Y cómo vamos a empezar a interactuar todos para producir mucho más valor. Y creo que y hay autores, ¿no?, que están empezando a hablar de esto, que esta flexibilidad y esta inteligencia social va a empezar a ser una de las habilidades más requeridas en lo laboral, y que creo que realmente tenemos que empezar a entrenarla ya. Maro, adelante, Maro, creo que quieres hablar, ¿no? Adelante. Sí, gracias. Todo esto también me despierta la conversación alrededor de la diversidad, ¿no? Como apareció también, como lo mencionó Lula, y
y también el reconocimiento de privilegios. Pienso la capacidad de poder reconocer los privilegios en los que habitamos, vamos a decir, los varones por sobre las mujeres, las personas blancas por sobre otras etnias, las personas heterosexuales por sobre otras orientaciones sexuales, etcétera, 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 ¿no? Y toda esa interseccionalidad, en donde me parece que también pienso en futuro, ¿no? Como esa habilidad de poder sensibilizarnos con nuestros propios privilegios y utilizarlos, ¿no?, a favor de otras personas que no habitan esos privilegios, esos mismos privilegios. Quizás el concepto de equidad, ¿no?, y cómo pensarnos en una comunidad, en una sociedad más equitativa, ¿no? Bueno, me disparó esa idea. Sí, es un tema interesante porque da para un montón la equidad de la diversidad y que sobre la que sos experto, ¿no? Pero sí, que las conversaciones diversas sean potenciadoras, Sí. que abran la divergencia de ideas y que salgamos fortalecidos. Sí, Luis, Claro. compartinos por favor, Luis. Sí, muchas gracias. Pues muy interesante el tema. Nosotros este año tuvimos esta primera acercamiento con este diseño de futuros. De hecho, invité a Jessica Medina, que está aquí en la sesión, es nuestra diseñadora de futuros, y nos hizo replantear toda la estructura de ideas que teníamos, de conceptos, de procesos, y también de plantearnos un escenario futurible a 10 años. Y ha sido muy padre esta experiencia. Todavía estamos en ese proceso, pero pues a lo mejor ella lo puede explicar mejor, pero muy interesante el tema, y además esta inteligencia social se me hace algo que tiene que haber en todos lados, ¿no? Porque una de las cosas que más estamos desgastándonos todos es de tratar de entendernos y de comunicarnos entre las generaciones, y parece una rivalidad, y no es una rivalidad, es una suma de fuerzas, ¿no? Exacto, exacto. Nos Gracias. encantaría oír tu punto de vista, Jessica. Creo que también enriquecería muchísimo. Hola, muy buenos días. Sí, primero Buenos que días. nada, mucho gusto. Fer, muchas gracias por la invitación. Y Lula, mucho gusto conocer a una colega futurista. Nosotros exploramos los futuros en nuestra organización. Trabajamos con temas de tecnología y creación de redes a nivel digital también, específicamente a través de referencias profesionales, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que hablaba sobre las tendencias de transhumanismo, ¿no? Sobre todo lo intergeneracional también. Y pues muchísimo gusto conocer tu punto de vista y lo que comentas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Yo creo que también en todo esto empieza y es importante considerar esta parte de la posición del ser humano, como ser humano, ante la robótica, por ejemplo. ¿Qué va a pasar a futuro, no? O sea, ese es un tema que creo que también valdría la pena como tomarse en cuenta o analizarse. ¿Qué es lo que todo nos indica en muchos sentidos que va a llegar un momento en el que la parte de los robots, la tecnología, pueda sustituir en muchos momentos al ser humano? ¿Qué va a pasar con el ser humano? Creo que eso también se vuelve un tema interesante cuando estamos hablando de diseñar el futuro. ¿En qué lugar va a ocupar el ser humano bajo esta perspectiva, ¿no? Es interesante, Julie, porque eso ya está ocurriendo. Las máquinas ya están operando la vista. Primero, creo que lo primero que empezaron a operar es la vista, y ahora están operando casi todos los órganos. Y no era que solamente las máquinas iban a suplir a los chicos en un peaje, ¿no? O en trabajos muy automatizados, sino que están empezando a sustituir trabajos muy calificados. Está bueno que lo traigas porque esto está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y simplemente hay que verlo sin juzgarlo en primera instancia, ¿no? Decir, bueno, ok, esto está ocurriendo y las máquinas están siendo cada vez más efectivas. Y por otro lado,
algo muy esencialista, que lo mencioné en un momento de la presentación, que es la valoración del tiempo. Y podemos entender que las personas vamos a tener más tiempo disponible, porque vamos a estar más en lo estratégico, y el robot se va a ocupar de la tarea que requiere mucha más precisión, y requiere otra performance de lucidez y de datos rígidos, y tal vez sea algo súper complementario y virtuoso. El tema es cómo como coaches justamente acompañamos la transición en estas señales de futuro, y cómo la gente empieza a estar más flexible y permeable para que estas cosas empiecen a ocurrir, porque van a ocurrir. El hecho es que ya están ocurriendo. Están ocurriendo, Entonces, claro, por ya está más que aquí. yo opine que estoy en contra o estoy a favor, hay un momento donde la complejidad es tal, el futuro sigue avanzando, y esto va a ocurrir. Y ha ocurrido cuando apareció el cine, y ha ocurrido en otras industrias que han sido súper potenciadoras y no han cerrado oportunidades para nadie. Siempre lo complejo son las transiciones, entonces creo que ahí es donde los coaches tenemos un lugar de valor que podemos entregar. Y yo creo que también desde luego como coaches es un espacio que podemos trabajar interesantemente, pero también como personas con otras especialidades o en otras áreas, enfocados en otras áreas, creo que también es muy importante considerar este punto de bajar nuestro miedo, ¿no? Porque creo que lo que estamos enfrentando hoy en la sociedad en general es este miedo de qué va a pasar con los puestos de trabajo, con las posiciones, cuando empezamos a hablar, no sé exactamente si también en Argentina les llamarán, por ejemplo, a los contadores, que son los que llevan la contabilidad de las empresas, los números en las empresas, que empiezan a decir, bueno, ¿y esta profesión va a desaparecer? Sí, ¿y qué va a surgir, no? O sea, ¿cuál es lo nuevo? Empiezas a ver nuevas carreras o especialidades que van a estar surgiendo, pero también empiezas a cuestionarte si estas nuevas carreras que van a surgir es lo indispensable, porque justo lo que estás diciendo, hoy por hoy hay niños que a lo mejor sin ninguna preparación, sin ninguna formación de otro tipo, están ya logrando tener éxito, inclusive en empresas que nunca lo imaginarías, ¿no? Un niño de 16 años que pueda tener un mega emporio, ¿no? Porque conoce la tecnología. Entonces, estas visiones de qué es realmente, a lo mejor seguirá siendo o seguirá existiendo las carreras como son, o los estudios universitarios como los estamos teniendo hasta este momento, o las cosas van a transformar. ¿Cómo podríamos a través de podemos o no se puede, o eso necesitaríamos de otra herramienta, pero podríamos a través de este tipo de herramientas analizar qué va a pasar al futuro en relación con esto? Sí, la respuesta, Julie, si era una pregunta concreta, sí, la perspectiva de futuro, el diseño de futuro y el pensamiento de futuro intenta abrir esas conversaciones, tiene justamente esa misión, ¿no? Empezar a ver cuáles son todas las variables que se están desplegando en los próximos, siempre tiene que haber una brecha de tiempo, ¿no? En los próximos 5 a 10 años, en relación a contextos concretos, ¿sí? Porque pensar en la seguridad puede ser un elefante como demasiado grande, ¿no? Pero, sí. ¿qué está pasando en la seguridad, en los entornos, ¿no? Digo, Buenos Aires es una ciudad claramente cada vez más peligrosa, por ejemplo. Bueno, ok, ¿qué está ocurriendo en la seguridad, tal vez en las ciudades? ¿O qué está ocurriendo con la seguridad social y la previsión social de cuando seamos mayores? Cada conversación debe tener un contexto más específico, y primero surge esta visión como más divergente, ¿no? de sumar varias disciplinas. El pensamiento del futuro, digamos que postula eso como una de las variables claves, ¿no? Si estamos pensando en finanzas, no tenemos que juntarnos solo los economistas, los financistas y los contadores, ¿no? Tenemos que sentarnos a hablar con el arte, con los tecnológicos, con la gente de sistemas,
con los divulgadores y ver qué movimientos estamos percibiendo y qué cosas está atravesando esa persona más allá de mi tarea específica. Entonces, siempre el primer momento es como divergente y un poco más ampliador, y después recién el proceso empieza a ser más acotado y específico. Pero en esto justamente que decías, ¿no? de cómo empezar a abrir estas conversaciones, creo que lo más valioso es la diversidad, mezclar generaciones, mezclar disciplinas y también mezclar culturas, ¿no? Sí. Si decimos que tal vez los alemanes son demasiado disciplinados y rígidos, ¿qué pasa si los mezclamos con los brasileros, que son mucho más hot y expresivos, y valoran más el tiempo libre? ¿Qué pasa si los mezclamos y qué surge de esa mezcla, ¿no? Tal vez uno no tenga que mutar al otro, sino que genera una flexibilidad, una nueva danza juntos que les abre más perspectivas y que los dos se van potenciados con esa interacción, ¿no? Y ya está ocurriendo esto también, ¿no? Las multinacionales están haciendo interactuar gente de otros países, de otras edades, y qué va a ocurrir con esto. Y recién está arrancando esto, y la invitación es la apertura, ¿no? La apertura a todo esto, y también la apertura, esto me lo digo a mí misma, ¿no? A mí me cuesta a veces hablar con personas que no son exactamente de mis intereses, exactamente de mis edades. Bueno, empezar a practicarlo. Empezar a ver dónde, porque es meterme en un descubrimiento, es meterme en la exploración, y la exploración es una habilidad. Claro. Entonces, cuando lo digo para afuera, también me lo digo para mí, como todo. Fíjate que esto es súper interesante porque nos lleva a pensar que esta herramienta como tal, porque podríamos considerarla como una herramienta, puede ser una de las, valga la redundancia, de las herramientas más útiles para generar estas conversaciones y estos nuevos diálogos que estamos queriendo llevar a cabo, ¿no? A veces pensar en estas conversaciones nos resulta complicado porque cómo las iniciamos o de qué manera las podemos iniciar. Pero si contamos con una herramienta como puede ser la de diseño de futuros, sería interesantísimo porque podríamos concretar realmente aquello que hoy vemos como algo, híjole, pues sí, tenemos que hablar entre generaciones, pero ¿cómo iniciamos estas conversaciones? Y como bien lo dices, a lo mejor tenemos que ir tomando, desmenuzando lo que está pasando, ¿no? A lo mejor hay que hacer diseño de futuros en conversaciones sobre tecnología, sobre economía, sobre diferentes tipos de cosas que nos van a llevar seguramente a descubrir procesos de innovación como lo menciona Fernando y que les está ayudando Jessica en ese sentido, ¿no? O sea, a generar qué buen ejemplo el de ellos. Sí. Dentro de las organizaciones a lo mejor ya estamos aplicando esta nueva herramienta, por así decirlo, que nos lleve a generar nuevas perspectivas dentro de los negocios y para el negocio en sí, pero también para las personas que están dentro de los negocios, ¿no? O sea, y desde luego si esto lo llevamos a la sociedad, pues nos va a llevar a otros contextos que también van a ser sumamente importantes, porque parte de lo que estamos también viendo en esto es que hay sectores que no están siendo escuchados, y esta es una herramienta que ayuda a ser escuchados, ¿no? Que tiene la forma de ser escuchados. Me parece súper interesante, de verdad, Lula, lo que nos acabas de compartir, la oportunidad de poder tener una herramienta útil y aplicable en relación con lo que hemos venido viendo toda esta semana, ¿no? Para no dejarla en una serie de información que a lo mejor se quede en el aire. Esto es una manera de concretarla y llevarla a un punto que sea exitoso realmente, que tenga un éxito y que genere una transformación. De verdad te lo agradezco muchísimo. No sé si quieres hablar. Adelante, Marco, perdóname, no te había oído. Adelante, sí. por favor. Adelante. Sí. Cuando Lula estaba mencionando los organismos que se pueden contactar o que podemos contactar para que nos expliquen o nos den a conocer ciertas tendencias mundiales, pues rápidamente cómo es la mente, ¿no?
rápidamente recordé a Alvin Toffler, un estadounidense que fue uno de los primeros que habló sobre las tendencias sociales o de la sociedad. En su libro La Primera, la Segunda, la Tercera Ola, y etcétera. Y allí mencionaba justamente qué trabajos iban a desaparecer y cuáles iban a prevalecer con el tiempo que se estaba viviendo. Y justamente coincidía que iba a ser el acompañamiento, el atender a las personas, etcétera. Sin embargo, este no es el único pensador que ha dicho eso, lo sabemos, y en la historia, a mí me llama mucho la atención cómo cambia de una época a otra, ¿no? Y con respecto a esta idea, de las tendencias sociales, por eso primero cité a Alvin Toffler, cuando ocurre la Revolución Francesa, pues en Inglaterra estaba la Revolución Industrial, o aparece la Revolución Industrial, y todos los investigadores comenzaron a decir, ¿y cómo aparece eso, no? ¿Cómo se movilizó eso? ¿Cómo se dio ese cambio? Y es cosa muy curiosa. Este historiador, Steven Johnson, comenzó a investigar y descubrió que se había dado justamente en los cafés donde muchos investigadores y personas que deseaban justamente el progreso o los cambios se reunían ahí y iban de varias partes del mundo para conversar y para intercambiar ideas. Pero esto puede parecer muy fácil, ¿no? O sea, pero antes de conversar, obviamente que ellos tienen que romper un paradigma mental. No pueden decir, no, esto es lo mío y no lo comparto. Tienen que abrir esas fronteras mentales. Entonces, si eso se dio en ese entonces, pues ahora que ya está todo más interconectado, hay diversidad. Ya no van solamente los intelectuales, los investigadores, ¿no? Ya hay diversidad, como lo dijo Maro en un momento. Entonces, es el conjunto, es multidisciplinario, es donde se abren ya esas fronteras mentales y donde ya no va a haber el que, mira, yo soy capitalista y no creo en el socialista, y se van a estar peleando sin llegar a ningún acuerdo. ¿Cuánto daño eso ha hecho a la sociedad? Entonces, ya tienen que unir las alas. El Oriente, el Occidente, el capitalismo, el socialismo, tienen que conversar. La conversación es lo que hace justamente una conversación efectiva, productiva, y eso hace que el mundo o las personas avancen. Obviamente, si el mundo avance porque la persona avanzó, aprendió a abrir la mente y decir, bueno, te escucho. Alvin Toffler no, ¿cómo se llama este señor? Quiero acordarme. Stephen Covey. Él habló en una oportunidad de la primera, la segunda y la tercera alternativa. Y la tercera alternativa, él mencionaba la sinergia, ¿no? Es la contribución de todos, o de la gran mayoría, para que haya un nuevo camino para solucionar las cosas. O sea, no es que lo que tú piensas es la primera alternativa, lo que yo pienso es la segunda alternativa. Este señor Cowey decía, bueno, entre los dos, conversen, escúchense, combinen y saquen una tercera alternativa. Y eso hace que se encuentre una solución. Y eso creo que es fenomenal, porque es ahí donde se aprovecha más la inteligencia, la creatividad, todo lo que dijo, lo que mencionó Lula, ¿no? Donde se aplica todo esto, la creatividad, el pensamiento crítico, la innovación, la empatía, la inteligencia emocional y social. ¿Para qué? Para la resolución de problemas complejos, la sinergia, pero a través de conversaciones. Entonces, yo pienso que cada uno de nosotros que tiene un negocio quiere que el negocio mejore, pues necesariamente hay que apuntar a esas conversaciones abiertas, escuchar y a ver qué pasa con eso, qué hacemos con eso que escuchamos y que nos escuchan, qué hacen los demás, y estar abiertos, ¿no? Para ir por ese camino de encontrar soluciones a esos problemas complejos. Fíjate que lo que dices, Marco, se me hace lindo. Gracias, Marco. interesantísimo. Súper, súper interesante, porque fíjate cómo
esto es algo que como sociedad y como el mundo hemos dejado de hacer, porque si tú analizas, estás hablando tú de autores modernos, pero en esencia es lo que empezó a pasar con Sócrates, Platón y Aristóteles. O sea, lo que hacían era generar conversaciones. Y como sociedad y como mundo se nos olvidó, se nos ha olvidado el hablar, el conversar, en un mundo en que hoy debería de ser la conectividad, por así decirlo, lo más importante, porque los medios no los permiten. Nos hemos olvidado de esto, y esto nos está llevando a tener consecuencias en relación con lo que es el ser humano en específico, ¿no? Sí, quería sumar esto hermoso que comparten los dos, que los que más han padecido el individualismo son los baby boomers, ¿sí? Porque cada generación ha tenido su impronta y su contexto, ¿no? Los que más han padecido esta cosa de que había que avanzar solo, de que había que competir y de que uno tenía que ser un segmento chico, ha sido el segmento baby boomer. Y no es casual que ustedes estén siendo sensibles a eso, y al mismo tiempo estar captando el esencialismo de la hiperconectividad, que parece que es algo nuevo, pero en realidad es algo antes de la Acrópolis y antes de la ciudad, ¿no? Es como, de nuevo, volver a mencionar que una de las señales es el esencialismo, y lo están rescatando perfectamente ustedes, que, o casualidad, generacionalmente están conectados por esa variable también. Jessica, contanos. Hola de nuevo, pues igual agregando a la plática un poquito sobre el tema de futuros para organizaciones, ¿no? Y el tema de futuros sociales, comunitarios. Solamente quisiera agregar que la organización lo ve, está más acostumbrada, ¿no? A estos planes estratégicos de 5 años, etcétera, ¿no? En cambio, la sociedad común, la comunidad, no está acostumbrada a visualizar el futuro, ¿no? A mí me gustan mucho los futuros personales, porque, bueno, al menos aquí en México las personas se preocupan, gran parte de la sociedad, en vivir al día, ¿no? Se preocupan más allá de un año, ¿no? Máximo. No tienen pues este tema de pensar a futuro, ¿no? Por eso algo muy valioso que me llevo de esa charla, Lula, y lo comparto totalmente, es que y por eso me gusta estar aquí y conocerte, es que esta misión que tenemos de implantar este pensamiento a futuro, ¿no? De manera participativa y colectiva, sumando voces de todo, no solo para temas de organizaciones, sino para temas de nuestra vida común, ¿no? Yo sí pienso que el tema de desarrollo, de participación y de pensamiento a futuro es algo innato del gobierno, del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, ¿no? Entonces, por eso me gusta hablar de esto, me gusta ver a gente que le interese tanto y se apasione como yo, y gente nueva que no conoce y que le guste, ¿no? No hay a quien le hables de futuro y no diga que abrir los ojos a algo que quizás sabía que estaba ahí, pero no le tomaba importancia o cuenta, ¿no? Y ahora soy más sensible a eso, ¿no? Entonces yo me voy con eso y estoy muy contenta de estar aquí escuchándolos a todos. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias, Jessica. A mí también me encanta ver cómo tirando esta perspectiva desde México, y por eso creo que son valiosos los espacios, los contextos que genera Coaches por México, ¿no? Para que empecemos a pelotear estas ideas, nos conozcamos y empezamos a introducirles en el sistema del otro, y empecemos a sacudir la complejidad de cada región y de cada individualidad para poder salir más potenciados. Así que eso era como mi misión más importante, que empecemos a conectar con otras generaciones, y que, como decía Jessica también, ¿no? El diseño de futuro no es algo elitista, no es que como pueden pensar en el futuro solamente los que tienen el día a día resuelto, sino que forma parte, el diseño de futuro es como rara la enunciación, ¿no? Pero es empezar a ver las señales que se están manifestando hoy, que pueden impactar en mi futuro, a mediano y largo plazo. Aquí tienes un comentario que te está haciendo Betina. Dice, gracias Luis Sí, por la muy invitación. amorosa. Sí, muy interesante.
transmitir y concientizar que el futuro ya está como diseñamos para estar en él. Creo que esta plática, y te la agradecemos de verdad, muchas gracias por haber traído este tema, porque nos abre posibilidades para concretar muchas cosas, yo creo que desde lo laboral y desde luego concretar las ideas que hemos estado trabajando en todo este foro. Te lo agradezco muchísimo. Muchas Como siempre es gracias. un gusto tenerte aquí y que Estoy nos para lo que compartas tu necesiten. experiencia. ¿Mm? Bueno, vamos, si les parece, ¿alguien más quiere compartir algo? Y vamos cerrando y vamos cumpliendo con los tiempos pautados. Creo que de bien? momento, bueno, aquí te ponen también, Mariano, hermosa charla, muy enriquecedora. Luis Fernando te pone muchas gracias. Muchas gracias a todos, y muchas gracias sobre todo por generar el tiempo para el tiempo y la apertura para nuevas conversaciones, ¿no? Y creo que mucho pasa por ahí. No sabría decir cuánto, ¿no? Pero creo que el 90, el 70, el 80% de los resultados que obtenemos forman parte de espacios productivos para seguir intercambiando ideas. Así que gracias a ustedes por estar. Marcos. Sí, Adelante. algo que me hizo recordar el comentario, cómo lo que dice una persona puede generar pensamiento, ¿no?, a otra. Claro. Lo que dijo Jessica me parece, sí, dijo que el diseño de futuro no es elitista. Y me hace recordar a una experiencia en el norte de Canadá, de un colegio que tenía una capacidad para 800 personas. ¿Y por qué? Porque, bueno, estaba ubicado en un lugar donde podían ir personas de la ciudad, pero especialmente para los hijos de los indios que viven por alrededor. ¿Sí? Y bueno, sucede que los indios comenzaron a ir en un tiempo, pero después se retiraron porque no progresaban en la escuela. Y los comentarios de los maestros eran de que eran muy callados, que bajaban la cabeza, que no comentaban, etc. Pero claro, solamente le enseñaban lo urbano. Entonces llegó una directora que dijo, tenemos que solucionar esto porque estamos trabajando con 200 personas y esto está para 800 personas. No puede ser que tremenda infraestructura esté así. ¿Qué hicieron? Todos los profesores se reunieron con los ancianos de esas tribus, o de aquellos indios, con los ancianos, con aquellas personas que estas comunidades creen y que le tienen mucha confianza y que los consideran sus sabios. Y comenzaron a dar sus aportes. Bueno, dieron sus aportes, se escucharon mutuamente, y la directora dijo, bueno, vamos a aplicar lo que se pueda aplicar, lo que está a nuestro alcance, hagámoslo. Lo hicieron. Después de 3 años, ahora tienen alumnos, está topado, 800 alumnos, pero todavía el próximo año tienen que esperar porque los turnos están, las vacantes no hay. Y esto es una demostración de la importancia de una conversación, pero abierta. O sea, eliminando nuestras fronteras. Nuestras fronteras mentales. Escucho mucho empatía, detectar ¿sí? la empatía para poder resolver futuro. Y también, Marco, lo que decís vos es que se necesitaron 3 años, ¿no?, para un cambio cultural radical. No fueron 3 días ni 3 meses, 3 años, ¿no? Y creo que esto habla de mi generación, que somos los X. 5 años, 10 años es un montón de tiempo. Somos una generación muy ansiosa. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, Jessica me va a entender porque era lo que ella decía de las organizaciones, ¿no? Una organización 5 años es razonable, pero para una persona 5 años es como un shock de ansiedad, y de wow, ¿y cómo voy a hacer en 5 años? Pero son los tiempos de efectividad, sobre todo en temas como planteaba Marcos, de educación, economía, ¿no?, que son muy, muy macro. Claro. Sí, ¿no? Y bueno, y es que si tú te pones a pensar 5 años en la existencia inclusive de una persona, no es nada. O sea, no es nada, es mínimo, ¿no? Pero vivimos en la inmediatez, o sea, estamos viviendo constantemente en la querer resolver las cosas de manera inmediata, ¿no? No, yo creo que de verdad estas conversaciones, lo interesante es que
tener estos foros donde podamos expresar lo que a lo mejor algunos no estamos viendo, y que si lo hacemos visible para otras personas, podemos generar esas conversaciones que sean útiles para muchísimas más personas, muchísimas más personas. De verdad creo que te agradezco, porque además seguramente esta grabación la verán muchas más personas después, y creo que estaremos impactando a muchas más personas, sociedades, organizaciones, y gracias a todos, gracias a todos por haber todos. participado aquí y por haber compartido sus conocimientos, su experiencia desde lo laboral. De verdad, muchas gracias, Jessica, Luis Fernando, Marco, y los que por alguna razón han tenido que irse separando. De verdad, les agradecemos muchísimo el que hayan estado y que hayan participado aquí. En nombre de Coaches por México, los invitamos a que sigan con nosotros, que sigan participando. Nos faltan el día de hoy de esta semana intensa de trabajo, nos faltan todavía dos sesiones más. Una es a las 12 del día de la Ciudad de México, 3 de la tarde de ustedes de Argentina, y a las 5 de la tarde de México, que son las 8 de la noche también de ustedes de allá de Argentina. Ojalá nos puedan acompañar, porque la idea de esto es que no nos quedemos en nada más en conversaciones, como decíamos hace ratito con Marco, ¿no? A veces el platicar es muy agradable, nos lleva a interesantes intercambios, pero lo importante es ponerlo en acción. Entonces, ojalá podamos hacer sinergia con ustedes en lo que estamos generando a partir de esta semana, para concretar y hacer cosas, realmente cosas que sean útiles para el próximo año, para nuestros países, para todos nuestros países, para quienes nos vean. Muchísimas gracias, Lula, de verdad, mil gracias por haber estado aquí, y mil gracias a cada uno de ustedes por sus aportaciones. Ha sido una plática sumamente enriquecedora y les agradezco su tiempo y su espacio, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, y muy buen fin de semana. Gracias, Lula, mil gracias por todo. Que descansen y nos vemos en un ratito. Cuídense mucho. Gracias. Saludos, gracias, adiós.